le pido por favor al equipo que nos grabe para hablar de exactamente eso, cómo el expresidente francés Nicolas Sarkozy en sus memorias da a conocer que era Felipe Calderón el que se le cuadraba a Genaro García Luna y no al revés. Un Genaro García Luna que hoy está detenido aquí en los Estados Unidos, acusado de una cantidad impresionante no acusado, ya declarado culpable de una cantidad impresionante de circunstancias, de delitos relacionados al narcotráfico y que espera su sentencia luego de que, bueno, su equipo de abogados ha intentado una y otra vez restablecer el proceso. Imagínense, ¿no? También haciendo muy, muy claro que en estos últimos días detuvieron en Madrid no a Felipe Calderón, sino otro de sus amigos, al socio que presuntamente le lavaba el dinero, a su prestanombres. ¿No? Imagínese usted. Le estoy buscando aquí están. Para que no quede duda, fue declarado culpable acá en los Estados Unidos de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal, conspiración para importar drogas y falsedad de declaraciones para obtener la nacionalidad estadounidense, que esa es pues la menos peor, como se dice en el pueblo, pero de todos modos le fue muy mal. Y le decía que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, con quien Felipe Calderón habría tenido mucho contacto, no solamente por los intercambios en materia económica que existían entre ambos países, no solamente por las relaciones bilaterales, sino por este escándalo tras el montaje precisamente de Genaro García Luna y del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la cantidad de impresionantes montajes que ha establecido y por los que ha hasta ofrecido disculpas, en la que le fabrican delitos a estas dos personas. A la izquierda, bueno, no sé si le puedo hacer pausa, pero ahí tiene usted en las imágenes a Israel Vallarta y a Florence Cassé, ciudadana francesa. Ahí la vemos en pantalla en este operativo pues inventado por Televisa, por las autoridades de aquel entonces. Ahí vemos cómo es que esto se convirtió en un problema internacional muy grueso, por lo cual hubo pues mucha controversia entre ambos países y por supuesto cercanía, diálogo entre Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy, por lo cual podemos decir que efectivamente este líder mundial vio de primera mano cómo es que Felipe Calderón, el comandante Borolas, se le cuadraría a nada más y nada menos que a Genaro García Luna. Le voy a compartir una nota que publica Obed Rosas en Sin embargo MX. Dice: las primeras noticias fueron bastante alentadoras. El presidente Felipe Calderón no veía con malos ojos un traslado de la penada francesa a su país natal para que cumpliera ahí parte de su condena. Escribe en sus memorias Nicolas Sarkozy sobre cómo, unas semanas antes de su primera y única visita a México, veía con optimismo la posibilidad de llevar a Florence Cassé a Francia. No obstante, el mismo Sarkozy señala en Los años de las luchas de la casa Alianza Editorial cómo lo que preveía como una visita fructífera culminaría en un affair con su homólogo mexicano, es decir, Felipe Calderón, quien de un momento a otro cambió su postura sobre el destino de la ciudadana francesa por la injerencia de quien fue el segundo al mando en su gobierno, Genaro García Luna, el superpolicía que colocó al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante su gestión para orquestar una guerra contra el narcotráfico, que ya después, mire, se determinó gracias a estos planteamientos e investigaciones acá en los Estados Unidos, planteamientos ya judiciales, quiero decir, y determinaciones judiciales, que se trataba de un narcoestado. Bueno, les dice, y quien hoy está detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Había en efecto algo más, dice Obed Rosas para Sin embargo MX, citando al presidente Nicolas Sarkozy, dice: algo más grave y que ocurría entre los bastidores de la vida política mexicana. Se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de la seguridad pública.
La relación, dice Sarkozy, la relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el ministro, el secretario, quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Yo no conocía el motivo de aquella extraña situación, pero ahora podía calibrar su alcance. Plantea Obed Rosas que Sarkozy recuerda en una de las poco o más de 9 páginas que dedica este episodio, cómo días antes de su llegada había recibido una carta de Felipe Calderón, en la que se mostraba dispuesto a avanzar en una salida en el caso de Florence Cassé, la ciudadana francesa, acusada de ser integrante de una banda de secuestradores, quien fue exhibida en un montaje televisivo ideado por García Luna y Luis Cárdenas Palomino al final del gobierno de Vicente Fox, en el que fueron implicadas Televisa y TV Azteca, sobre el cual ahora se sabe hubo manipulación de pruebas y testimonios. Florence Cassé, junto con Israel Vallarta, quien aún espera se le dicte sentencia, fueron arrestados en diciembre de 2005 en una finca a las afueras de la capital mexicana, acusados de liderar la banda de secuestradores de los Zodiaco. Tras un conflicto diplomático entre Francia y México, la francesa fue liberada en 2013 por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a la violación de sus derechos, pero Vallarta no corrió con la misma suerte y sigue encerrado más de 15 años después. Por cierto, aquí tenemos que agregarle, no lo pone Obed Rosas en Sin embargo MX, pero hay que agregarle que en este montaje no solamente participó Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, a quien se le ve torturar a Israel Vallarta en las imágenes. Ahí las tiene don David ya de archivo, te las va a poner don David. Sino a Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes. Además de que Israel Vallarta lleva 15 años sin siquiera recibir una sentencia. Esa es la razón por la cual no puede salir libre, no puede obtener un indulto, por ejemplo, es porque los jueces se niegan a darle curso, algún tipo de determinación. Dice esta nota de Obed Rosas, el expresidente francés cuenta que previo a su visita oficial, Calderón y Margarita Zavala Gómez del Campo, su esposa, invitaron a Sarkozy y a Carla Bruni a una casa de campo de un tal Roberto Hernández. ¡No la chinguen! ¿Me lo juran? No sabía yo esto, Está gruesísima la declaración. A ver, usted recordará, creo que ya se divorciaron. El tal Sarkozy era un hijo de eso, ya sabe también, ¿no? De qué. Y andaba ahí de locochón, se casó con la modelo Carla Bruni, cuando era presidente de Francia, pues ahí andaba esta de primera dama. Y efectivamente visitan México, van a las pirámides de Teotihuacán. A ver si puede conseguir esa foto, yo creo que le echa el agua, pero me acuerdo mucho de esa visita, porque se ve a Carla Bruni caminando en la calzada de los Muertos junto a Felipe Calderón, Margarita Zavala y a Sarkozy, ¿no? En esta visita que tuvo sus sinsabores. Se había planteado que había sido muy interesante, muy fuerte, muy conciliadora entre ambos pueblos, entre España y Francia, perdón, España y Francia, ¿qué digo? Entre México y Francia, ¿no? Que habían estado de muy buenas maneras ambos líderes y sus esposas. Yo no me sabía esta que plantea Sarkozy, que los llevó a una casa de campo de Roberto Hernández, a quien Vicente Fox le habría vendido Banamex, ¿no? Miren lo que son las cosas. Roberto Hernández, el multimillonario. Ese que, si no me equivoco, le habría también dado un hotel a Fox, algo así, ¿no? Algo así locochón. Bueno, si puede don David buscarme la foto, se lo voy a encantar. Esta es una de las tantas, ¿no? En las que vemos ahí a Sarkozy, a Margarita, con Carla Bruni, ¿no? Qué interesante. Bueno, continúo con esta nota de Obed Rosas para Sin embargo MX. Dice, empresario al que, Roberto Hernández, pues, como reseña el periodista Jorge Cepeda Patterson, se le perdonó el pago de impuestos por más de 3,000 millones de dólares por la venta de Banamex, una operación total por más de 12,000 millones. El francés cuenta que esa buena relación que había en un principio cambió en la primera comida oficial que tuvieron con el matrimonio presidencial mexicano. El ambiente había sido cálido y distendido en aquella finca a la que quisieron invitarnos. Las cosas se torcieron en el momento en el que pronuncié el nombre de Florence Cassé.
La violencia de su respuesta me dejó de piedra. Yo no contaba con algo así. Era evidente que aquello ahora representaba para el presidente Calderón un asunto personal. El hombre se mostraba totalmente enrocado en sus certezas. A ver, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Está relatando cómo le fue en una comida Nicolás Sarkozy con Felipe Calderón. Una comida en la que hubo... En la que hubo pues sí, como no, ya imagino, ahí bien impertinente el comandante Borolas, ya entrado en tragos, que le menciona, dice Sarkozy, a la francesa Florence Cassé, y que Calderón se suelta con su impertinencia, malcopear ahí, así como los tíos que se pelearon este fin de año o en la cena de Navidad los terrenos del abuelo. Así se puso, bueno, lo que dice Sarkozy, ¿no? Tan pronto le mencionó a Cassés. Dice, el hombre se mostraba totalmente enrocado en sus certezas, dice Sarkozy sobre Calderón. Aquello chocaba frontalmente con la carta que me había escrito con anterioridad. Carla estaba tan aterrorizada como yo. Fue entonces cuando sospeché que algo no cuadraba y que había algo que no sabíamos. Ese algo que no sabíamos, dice Obed Rosas, lo va develando de a poco Sarkozy al relatar el poder que ejercía García Luna sobre Calderón, algo sobre lo cual ya había hablado públicamente en el documental de Netflix sobre el montaje detrás del caso Cassé. Sabíamos que en ese caso particular el presidente no podía tomar decisiones sin su ministro y que su ministro, se refiere a García Luna, era, en este caso particular, más poderoso que el presidente, declaró el exmandatario francés para este documental estrenado hace un año. Ahora en sus memorias describe que luego de la malograda, dice Albert Rosas para Sin embargo MX, cena con Felipe Calderón, él no desistió de su objetivo de llevar a Cassé a Francia a cumplir su pena, como lo expresó en una rueda de prensa en el Senado. Incluso recuerda que constituyó un grupo de trabajo jurídico para este fin. No obstante, escribe que la rigidez, la brutalidad, la inhumanidad del presidente mexicano habían conferido unas dimensiones tremendas a lo que debería haber quedado en una cuestión particular, como a menudo ocurre entre países amigos. Y más adelante añade, cuando la comisión jurídica apenas sí había empezado a trabajar, el presidente Calderón anunciaba públicamente que cómo quería su subordinado García Luna, que Florence Cassé cumpliría su condena en México, argumentando que la sentencia de 60 años de reclusión no existía en Francia y que el traslado era, por consiguiente, imposible. En ese sentido, plantean sin embargo, recuerda, tuvo que cambiar de estrategia y uno de los puntos determinantes que llevaron a la liberación de Cassé fue cuando la Iglesia mexicana aceptó llevar a cabo su propia investigación sobre el asunto, luego de que él pidiera al Papa Benedicto XVI su intervención en el caso en una reunión que sostuvieron en Roma en 2010. Sarkozy revela que la Iglesia, antes de intervenir, encomendó investigar el caso a Pedro Arellano, un hombre experimentado e incorruptible que estuvo varios meses trabajando sin descanso, movilizó a muchas personas de buena voluntad y a muchos sacerdotes. El exmandatario señala que su informe final no se hizo público, pero que el Vaticano compartió con nosotros las conclusiones principales y que eran demoledoras para las autoridades mexicanas. No, y bueno, ahora se va a convertir también en un archivo del Vaticano, y al pensar en lo cercano que dice ser Felipe Calderón a la Iglesia Católica, pues hay muy buena suerte en obtener esos archivos. Dice, Florence Cassé no era ninguna secuestradora, sino un chivo expiatorio, una persona inocente que simplemente estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Todo era, por tanto, un desvergonzado montaje de las más altas autoridades del Estado y la policía mexicanas. Se habían creado pruebas falsas con la única facilidad de inculpar a nuestra compatriota. A raíz de aquello, todo empezó a moverse en una dirección más positiva, escribe el francés sobre las conclusiones de ese informe de la Iglesia Católica. Nicolás Sarkozy, dice Obed Rosas en Sin embargo MX, ahonda en sus memorias sobre las presiones que ejerció Felipe Calderón contra el Poder Judicial y los ministros de la Suprema Corte para que no fallaran a favor de Florence Cassé. Es decir, refiere que las prácticas indignas de una dictadura
persistían a pesar de las pruebas que exculpaban a nuestra compatriota. Y ahí está, ¿no? Esto también ha sido planteado una y otra vez por el ministro Saldívar, quien hoy, mire, trae una nota bomba, ahorita vamos a platicar. El exministro Arturo Saldívar dio una entrevista a Cédric Graciel para el periódico español El País, en el que asegura que la Corte está dominada por un grupo opositor y al lado a casos conservadores. Pero bueno, antes de que vayamos a eso, él es también quien da a conocer cómo es que lo presionaron para que no siguiera, no el caso de Sarkozy, de Florence Cassé, específicamente habla de el incendio en la guardería ABC, el cual habría cobrado debido a una negligencia de la prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, la muerte de casi 50 niñitos, 50 bebés quemados. En esta circunstancia tan lamentable, tan dolorosa, tan fuerte para todos, Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que habría sido presionado por el secretario de Gobernación de aquel entonces y por, el mismo Poder Ejecutivo, con tal de que determinara, en contra de un proceso de seguimiento, de investigación ante los hechos en la guardería ABC. Y hoy confirma que así operaba Calderón con la Suprema Corte, determinando aquí y allá. Lo más asqueroso de todo esto, señoras y señores, es que tenemos un Felipe Calderón muy participativo en las redes sociales, acusando a los demás de lo que él es acusado, como pues ser parte de este narcoestado. Recientemente una de las situaciones más cínicas fue que se quejara de la nueva magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alguien que ha sido pues exhibida por su tendencia hacia el panismo, y todo porque quitaron a su yernito, a su protégé, no su yerno, es su protégé, a su ahijado, esa es la palabra que buscaba, no ya, ahijado, a su ahijado, Reyes Rodríguez Mondragón, que usted ve ahí en pantalla, y quien en Twitter le habría deseado la muerte al presidente López Obrador. Como quitan este cuate, del que ya estaban hartos el resto de los panistas que conforman el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Calderón salió a decir que esto era culpa de López, como le dicen, ¿no? Que esto era culpa de López Obrador. Imagínese usted que habían impuesto a esta magistrada porque siempre determinaba en favor de situaciones que tienen que ver con López Obrador. Y no es cierto. Esta magistrada vaya que ha determinado en contra de situaciones que tienen que ver completamente en contra de Felipe, del presidente López Obrador. Dice Gerardo García Estrada, ay Ruiz, eres muy fifí, ¿de dónde o qué? ¿Por qué? ¿Por qué o qué o cómo? ¿De qué? ¿No? Fifí son los que tienen muchísimo dinero. Yo, miren, no, nada más tengo un coche, por ejemplo, ¿no? No, se queda ahí. Y casi toda mi ropa es de la thrift store o del arroz. No es por hacerles propaganda a esas tiendas de descuento, ¿verdad? Pero sí. Así como Don David, yo nada más compro ahí en la thrift store, que es de segunda mano, o en el arroz, que es ya de saldos, ¿no? En el TJ Maxx, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama otra tienda, David? ¿TJ Maxx? ¿Cómo se llama? Así es, la TJ Maxx. Le estamos dando promoción, mi estimado Antonio, mejor ahí la deja. Sí, exacto, pues ponle promoción, ¿no? Pero yo de fifí no tengo nada, no la chingue, Gerardo, ¿de qué está hablando? Oh. Pero bueno, ahí está esta circunstancia que, mire, no va usted a encontrar hoy en los medios de comunicación corporativos. Esta información es bomba, es verdaderamente noticiosa. Era para que en estos momentos tuviéramos una mesa de análisis en Aristegui Noticias, para que estuviera ahí Zuckerman diciendo, no, a ver, hablemos de esto, junto con Denise Dresser, Denise Merker, todas las Denises, ¿no? Denise Merker, Denise Dresser, era como para que hicieran un sketch Loretito y Brosito, pero bueno, si uno de esos está implicado en esto, ¿no? Imagínense que va a andar haciendo sketches de nada. Pero no, mire, calladitos. Mejor se pone a criticar que el ejército lo hace todo. Mejor se pone a criticar otras cosas que ni al caso, ¿no? Mejor publican estatuas de Francisco Villa. Mejor se ponen a decir que hay opacidad en este gobierno más que
en el de Calderón. Miren que son cínicos hasta la pared de enfrente. Pero bueno, vamos a más información en lo que nos